Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que, bueno, prepárense. El título lo dice todo, bombazo. Andercel revela todo en su entrevista más íntima y emocionante. Sí, chicas y chicos, lo que escucharon. Hoy vamos a sumergirnos en la entrevista que ha hecho temblar el mundo del entretenimiento. Vamos a destapar los secretos, las emociones, las revelaciones, todo lo que Ande compartió con nosotros. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle jugoso, quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se van a arrepentir. Aquí en mi canal siempre encuentran las últimas noticias, chismes, análisis y por supuesto todo sobre sus celebridades favoritas. Así que si les gusta lo que hago, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ya somos un montón y quiero que seamos muchos más. Gracias por su apoyo incondicional. Bueno, ahora sí. Vamos a lo que nos trae aquí. Andercel, esa mujer que nos roba el aliento con su belleza, su talento y su, bueno, todo. Ha concedido una entrevista que sinceramente me dejó sin palabras. No se guardó nada, abrió su corazón y nos regaló un momento de vulnerabilidad y sinceridad que es impresionante. La entrevista, grabada en un ambiente íntimo y relajado, nos permitió vislumbrar a una Ande que va más allá de la imagen glamurosa que solemos ver en alfombras rojas y portadas de revistas. Comenzó con una pregunta aparentemente sencilla, pero cargada de significado: ¿cómo estás, Ande? Y la respuesta, lejos de ser una simple cortesía, se convirtió en el punto de partida de una conversación profunda y reveladora. Ande, con una honestidad que me conmovió profundamente, confesó que ha pasado por periodos de altibajos. La fama, la presión constante de estar en el ojo público, el ritmo frenético de trabajo, a veces, admitió, es agotador. Hay momentos en los que sientes que todo te sobrepasa, compartió, pero también he aprendido a encontrar la calma dentro de ese caos. Y es que la fama, aunque puede abrir puertas y brindar oportunidades increíbles, también conlleva sus propias batallas. La crítica a las expectativas, la constante mirada de los demás, todo esto puede generar ansiedad y estrés. Ande, con sabiduría, reconoció este aspecto de su vida y habló abiertamente sobre cómo ha aprendido a manejar la situación. Es importante proteger tu espacio personal, explicó. Aprender a decir que no, a poner límites, a rodearte de gente que te quiere y te apoya de verdad. Personas que te conocen de verdad, no solo la Andercel que ven en la pantalla. La honestidad con la que compartió estos sentimientos fue palpable. Se notaba la autenticidad en cada palabra, en cada gesto. Y fue precisamente esta transparencia la que me enganchó desde el principio. Es fácil idealizar a las celebridades, verlas como seres perfectos e inalcanzables. Pero Ande en esta entrevista nos demostró que es humana, con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propias vulnerabilidades. Uno de los temas que más me conmovió, y estoy segura de que a muchos de ustedes también, fue cuando habló de sus proyectos futuros. Nos contó sobre las nuevas películas y series en las que está trabajando, sobre los personajes que está interpretando. Y no solo eso, sino que también nos compartió su proceso creativo, la forma en que se involucra en cada historia, cómo se prepara para meterse en la piel de cada personaje. Para mí, cada personaje es un mundo por descubrir, reveló. Me gusta investigar, leer sobre la historia, entender las motivaciones de la persona que estoy interpretando. Me gusta sumergirme por completo en la historia, en la atmósfera, en todo lo que rodea al personaje. Su dedicación y pasión por su trabajo son evidentes. No se conforma con memorizar un guión y recitarlo. Se entrega por completo buscando la esencia del personaje, explorando sus emociones y sus contradicciones. Es una actriz que se toma su trabajo muy en serio, que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Y eso se nota en cada actuación, en cada gesto, en cada mirada. Habló sobre la importancia de la colaboración, de trabajar en equipo, de rodearse de profesionales que la impulsan y la inspiran. Y es que, como bien sabemos, el mundo del cine y la televisión es un trabajo en equipo. El director, los guionistas, los compañeros de reparto, el equipo técnico, todos ellos contribuyen a crear la magia que vemos en la pantalla. Pero la entrevista no se limitó a los proyectos profesionales. Ande también abrió su corazón y nos habló de su vida personal, de sus amigos, de su familia, de la importancia de tener una red de apoyo sólida.
Mencionó a su hermana, Gamze, a sus padres, Aileen y Kaya, a sus amigos más cercanos. Gente que la mantiene con los pies en la tierra, que la ayuda a mantenerse firme ante la adversidad. Mi familia y mis amigos. Son mi ancla, confesó con una sonrisa. Son las personas que me conocen de verdad, que me quieren incondicionalmente con mis virtudes y mis defectos. Son ellos los que me recuerdan quién soy, los que me ayudan a mantener la perspectiva. Y creo que eso es algo que todos deberíamos valorar. Tener personas que nos quieren incondicionalmente, que nos apoyan en nuestros sueños, que nos escuchan y nos entienden. Personas que nos ayudan a levantarnos cuando caemos, que nos animan a seguir adelante cuando sentimos que todo es difícil. Uno de los momentos más emotivos, sin duda, fue cuando Ande habló sobre el amor. No quiso dar nombres ni entrar en detalles sobre su situación sentimental actual. Pero sí habló del amor en general. De la importancia de amar y ser amado, del amor propio. Y sus palabras, la forma en que las decía, me llegaron directo al corazón. El amor es una fuerza poderosa, dijo con una voz suave. Nos impulsa, nos da alegría, nos hace sentir vivos. Pero también es algo que hay que cuidar, que hay que respetar, que hay que valorar. Nos transmitió la idea de que el amor no es solo romanticismo, sino también amistad, familia, conexión con uno mismo. Que el amor propio es fundamental, que es la base para poder amar a los demás de manera sana y plena. Que es importante aprender a perdonarse, a aceptarse con todas las virtudes y defectos. Y hablando de amor, no puedo dejar de mencionar la forma en que se expresó sobre sus fans. Ande siente un cariño muy especial por sus seguidores, por todas las personas que la apoyan y la siguen en cada paso que da. Agradeció el amor que recibe, la energía positiva que le envían. Y eso se notaba, se sentía en cada palabra. Mis fans son mi mayor motivación, aseguró. Su cariño, su apoyo, su entusiasmo, me dan fuerzas para seguir adelante, para esforzarme cada día. Me siento muy afortunada de tenerlos. Ella es consciente de la influencia que tiene, y se esfuerza por utilizarla de manera positiva, por ser un buen ejemplo. Por eso siempre ha sido muy cuidadosa con sus palabras y sus acciones. Sabe que sus fans la admiran, que la ven como un modelo a seguir, y no quiere defraudarlos. Durante la entrevista, Ande también habló sobre los momentos difíciles que ha vivido, sobre los desafíos que ha enfrentado. Y no me refiero solo a los desafíos profesionales, sino también a los personales. Nos habló de la pérdida, del dolor, de cómo ha aprendido a sobrellevar esas situaciones. Y su testimonio es muy inspirador. La vida nos pone a prueba, dijo con una voz serena. Hay momentos en los que sientes que no puedes más, que el dolor te consume. Pero también he aprendido que aunque la vida nos ponga pruebas duras, siempre hay una luz al final del túnel. Que con fuerza, con resiliencia y con la ayuda de las personas que nos quieren, podemos superar cualquier obstáculo. Nos demostró que la resiliencia es una cualidad fundamental para afrontar la vida. Que es importante aprender a levantarse después de cada caída, a sacar fuerzas de donde no las hay. Que el dolor es parte de la vida, pero que no debemos permitir que nos paralice. Un aspecto que me pareció muy interesante fue su visión sobre la industria del entretenimiento. Habló sobre la presión que existe, sobre las expectativas, sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Nos dio una lección de vida. En esta industria hay mucha competencia, mucha presión, admitió. Hay que estar siempre a la altura, siempre lucir bien, siempre ser perfecto. Pero he aprendido que el éxito no lo es todo. Que lo más importante es ser feliz, ser auténtico y disfrutar del camino. Nos enseña que no hay que dejarse llevar por la superficialidad, sino buscar la verdadera felicidad. Que es importante mantenerse fiel a uno mismo, a sus valores, a sus principios. Que el éxito debe ser medido por la satisfacción personal, no por los logros externos. También nos habló sobre sus rutinas de cuidado personal, su estilo de vida. Nos dio algunos tips para mantenernos saludables, tanto física como mentalmente. Compartió sus secretos de belleza, y también nos habló de la importancia de cuidar nuestra salud emocional. Cuidar de ti mismo es fundamental, explicó. Es importante alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente. Pero también es importante cuidar nuestra salud mental, aprender a manejar el estrés, a tomarse tiempo para uno mismo. Ande es un ejemplo a seguir. Nos demuestra que podemos ser exitosos, que podemos lucir bien,
pero sin dejar de lado lo más importante, nuestra salud y bienestar. Nos enseña que la belleza exterior es importante, pero que la verdadera belleza reside en el interior, en la bondad, en la autenticidad. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los proyectos benéficos en los que Ande está involucrada. Es una mujer comprometida con causas sociales, que utiliza su fama para ayudar a los demás. Habló de la importancia de devolver a la sociedad, de poner nuestro granito de arena. Para hacer del mundo un lugar mejor. Creo que es nuestro deber como personas con influencia, utilizar nuestra voz para ayudar a los demás, dijo. Hay muchas causas importantes que necesitan ser apoyadas, y es nuestro deber hacer lo posible por contribuir. Su compromiso con la sociedad es admirable. No se limita a hablar de la importancia de la solidaridad, sino que pasa a la acción. Apoya a organizaciones benéficas, participa en campañas sociales, y utiliza su plataforma para concienciar sobre diferentes problemáticas. La entrevista concluyó con un mensaje muy poderoso: sé tú mismo, cree en ti, persigue tus sueños. Y esa es la Ande que conocemos y admiramos, una mujer fuerte, talentosa, inspiradora y con un corazón de oro. Es una mujer que ha sabido enfrentar los desafíos, que ha aprendido a crecer con ellos. Que no se ha dejado llevar por la fama, sino que ha mantenido los pies en la tierra, que ha conservado su esencia. Y ese es un mensaje que debemos interiorizar todos. Para cerrar la entrevista, Ande compartió algunas reflexiones finales. Habló sobre la importancia de la perseverancia, de no rendirse ante las dificultades. Sobre la importancia de rodearse de personas positivas, de creer en uno mismo y en sus capacidades. El camino hacia el éxito no es fácil, dijo. Habrá obstáculos, habrá momentos de duda, habrá momentos en los que querrás tirar la toalla. Pero es importante no rendirse, seguir adelante y luchar por tus sueños. Porque al final la satisfacción de haberlo logrado, de haber superado las dificultades, es indescriptible. Y es que Ande es una persona que inspira, que motiva, que nos da esperanza. Nos demuestra que con trabajo duro, con dedicación y con fe, todo es posible. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde analizamos a fondo la entrevista más íntima de Ande Ercel. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Creo que ha sido un momento muy especial, en el que pudimos conocer un poco más a esta gran artista y persona. Me quedo con la imagen de una mujer fuerte y valiente, que ha sabido enfrentar los desafíos de la vida con entereza y con una sonrisa. Una mujer que ha aprendido a amar, a perdonar, a ser feliz. Una mujer que nos ha regalado una lección de vida, una lección de autenticidad, una lección de inspiración. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like. Y por supuesto comenten qué les pareció la entrevista, cuál fue su momento favorito, qué fue lo que más les impactó. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. ¿Qué fue lo que más te tocó de las palabras de Ande? ¿Qué aprendiste de ella? ¿Te identificaste con alguna de sus vivencias? Me encantaría saberlo. Y para finalizar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman a Ande y quieren saber más sobre ella. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, sean ustedes mismos y persigan sus sueños.